siguientes capítulos del libro de Isaías. Hoy vamos a hacer 27, 28 y 29, ¿verdad, ministro? Así es. Y como siempre, yo voy leyendo, y hoy el versículo que más me impactó les tengo, y es en Isaías 29, 13, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aleluya. Poderoso. Y lo dijo también, eso lo dijo el profeta Isaías 700 años atrás, y el Aleluya. Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 15:8. Esas mismas palabras: este pueblo que con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Impactante. Así que mi hermano Castro, ministro, adelante, y bienvenidos a todos una vez más. Que el Señor les bendiga. Gracias. Lo dice también en Marcos 7, 6, 7. Lo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que para mí es una bendición tan grande venir todos los miércoles a traer palabra del Señor y hacer discípulos. No solamente me toca a mí, pero a cada uno de ustedes. Aprended de mí, que soy santo y soy manso, dice el Señor. Escuchaba a mi hermana Elena orar ahora mismo, y la verdad que me deleité en su oración. No fue una oración elocuente, no fue una oración con palabras altas. Fue una oración de un siervo a su rey, del corazón del hombre, del corazón de nosotros al corazón de Dios. Y es eso lo que el Señor busca en nosotros. No que seamos sabios, elocuentes, que busquemos palabras. No, que le hablemos al Señor del corazón, que le hablemos a Él. Una de las grandes promesas que el Señor nos tiene, y muy a menudo la ignoramos, es cuando el Señor dice, pide y os se dará, toca y se abrirá. O sea, nosotros muchas de las veces queremos hacer las cosas por nuestro propio peculio. Queremos hacer las cosas nosotros mismos y nos olvidamos de pedirle dirección al Señor. Mientras tanto, Él dice, pide que yo te voy a dar dirección. No sabiendo que el Señor en Job 42 dice, yo conozco que todo lo puedes, dice Job. Pero también dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, no importa lo que nosotros digamos con nuestras bocas. El Señor conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Conoces el corazón. Es por tal razón que Él dice también, no juzgue a nadie. El que juzgo soy yo, porque tú no conoces el corazón del hombre, lo conozco yo. El Señor es tan grande y tan misericordioso que nosotros no conocemos ni el 10% de lo que es ese gran rey. Todavía no lo conocemos. Pero gracias al Señor, gracias a todos ustedes que están tratando de conocer más de ese rey, de esa gran promesa que ese Dios nos tiene al final de los tiempos a cada uno de nosotros. Seamos que nosotros lleguemos allá primero o que Él venga por nosotros aquí. Y es una bendición hoy, porque hoy continuamos con los capítulos 27, 28 y 29 de Isaías. La mini Biblia, como yo le llamo. Es algo impresionante. El conocimiento de este libro es prácticamente conocer la historia de Dios con ese pueblo, la historia de Dios con nosotros. Y hoy vamos a entrar al capítulo 27 rápidamente aquí. Este capítulo, recordemos que aún estamos hablando del reino venidero. Y este es el capítulo final de esta sesión. Y omitiendo el versículo 1 aquí de este capítulo, vemos que comenzando en el versículo 2, el canto de la viña de Israel. El versículo 1 aquí dice, comencemos a notar, no obstante, por el versículo 1,
el cual debería ser parte del capítulo 26. Dice, en aquel día. Apareces 3 veces en este capítulo, versículos 1, 2 y 12. Esta expresión familiar aquí es un tecnicismo como hemos visto y cubre ese periodo que comienza con la gran tribulación y se extiende hasta el milenio, aquel reino del Señor por 1000 años en la tierra. En este capítulo se puede ver en cada ocasión como el tiempo de la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. Aquí vemos la palabra Leviatán. Leviatán significa Satanás. Se usan otros nombres aquí para referirse a él, como la antigua serpiente o el dragón. Pero aquí encontramos otro nombre añadido y ese nombre es Leviatán. Esta extraña palabra, hermanos y hermanas, aquí seguramente debe tener cierto significado, digno de ser hallado en una revelación divina. Es una palabra compuesta que usa la palabra Levi. Levi significa en hebreo unido. Y después usted añade la palabra tan, que significa un dragón o serpiente. Así la palabra completa sería el dragón unido. Y eso no es muy claro. Así que vamos a buscar otra descripción de lo que significa el dragón unido. Cuando vamos a Job 41 del 15 al 17, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Dice, el uno se junta con el otro, que viento no entre entre ellos. Dice, pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, sí que no se pueden apartar. Dice, sus escamas son protección y él piensa que es invulnerable. Esto lleva totalmente al orgullo de Satanás. Después en el versículo 34 de Job encontramos el final de esta descripción cuando leemos lo siguiente. Dice, él es rey sobre todos los soberbios. Él es rey sobre todos los soberbios. Cuando volvemos de nuevo a Isaías, vemos quién es ese, quien el Espíritu de Dios designa con la palabra Leviatán, que su uso es simbólico. No se puede cuestionar aquí que es simbólico porque Jehová no contiende con cocodrilos literales. Y eso es lo que describe Job 41. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué describe? La mayoría de los comentarios lo describen de esta forma. La serpiente veloz es Asiria, representada por la corriente del río Tigris. Esa serpiente tortuosa es Babilonia, representada por el sinuoso Éufrates. Y el dragón que está en el mar es Egipto, rodeado del Nilo, que es siempre nombrado como mar, al igual que se hacía con cualquier masa de agua en ese tiempo. Por lo tanto, tenemos la palabra Leviatán aquí, que significa que todo esto que se une para este Leviatán es la serpiente veloz y tortuosa. Todas estas cosas nos expresan que Satanás, el diablo, este dragón expresa e inculca antagonismo hacia Cristo y a su iglesia e intenta conquistar el corazón del hombre paso a paso. Es este Leviatán quien está detrás del modernismo hoy en día, que niega todo fundamento de la verdad de la palabra de Dios. No olvidemos que en aquel día, como dice el profeta Isaías, en aquel día el Señor castigará y con una espada fuerte luchará contra el orgullo. Aquí vemos que el antagonismo y el pecado producido por Leviatán, que significa el dragón unido,
La mejor manera en que podría expresarlo sería: tome todos los nombres que recuerde que se le pueden aplicar al diablo y júntelos. Y descubre el significado de cada una de las palabras. Y después, cuando tenga todo esto en su mente, júntelo todo, y el significado completo significa que todo esto es Satanás completo, Leviatán, personificado en su máximo esplendor y con su máximo poder. Ahora, ¿no es fantástico saber que en aquel día, como dices el Señor, se ocupará del dragón unido? En aquel día Él se ocupará de ese dragón unido. Versículo del capítulo 27 aquí. Empezamos ahora el canto de la viña, que nos recuerda a Isaías 5, ¿verdad? Estudiamos Isaías 5 y estudiamos la viña. La viña es Israel en ambos capítulos, aquí y en el capítulo 5. Sin embargo, todo está en contraste. Había fallo y juicio en el capítulo 5, pero aquí hay abundancia, hay bendición y hay satisfacción por parte del Señor. En el capítulo 5, el Señor buscaba uvas y encontró solo uvas silvestres. Esto habla del pasado. En este capítulo, el Señor encuentra una viña de vino tinto, y esto habla del futuro. El sujeto aquí en el versículo 2 es diferente del versículo 1. Una viña de vino tinto habla de abundancia, fruto, generosidad y gozo. El versículo 3, el Señor será el viñador aquí, y nunca más, dice él, que dejará que otros los cuiden. Él es el viñador que vigila continuamente la viña de Israel. Él la observa de día y de noche para que ningún enemigo entre a robar. Aquí debemos darnos cuenta de que con Leviatán atado, o como el Nuevo Testamento dice, con el diablo encerrado en el abismo, de forma natural, tenemos un canto que cantar. Tenemos un gran canto que cantar, dice el Señor. Aquí está el Señor mismo, quien canta y celebra las atracciones que ahora encuentra en su viña llamada Israel. Los versículos 4 y 5 aquí, el capítulo 27, dices: si volvieran a surgir espinos y cardos, él lo quemará, dice él. El enemigo puede hacer la paz con Dios, incluso en el reino, porque Dios nunca cesó de ser misericordioso. Este es el único lugar, hermanos y hermanas, en las Escrituras donde se sugiere incluso que algún hombre pueda hacer la paz con Dios. Aquí, por supuesto, tiene que ver con la obediencia al rey y no con la aceptación de un salvador. No con la aceptación de un salvador. El hombre no puede hacer la paz con Dios con respecto a la cuestión del pecado. Dios ya ha hecho eso. Él hizo la paz mediante la cruz y mediante la sangre de su Hijo. Hoy tenemos paz, como dice Pablo en Romanos 5:1. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice: el canto de la viña concluye con Israel cumpliendo a fin la misión que Dios le dio. Dice: Israel llenará la faz del mundo de fruto. Jehová está satisfecho. Aquí la palabra llenará la faz del mundo de fruto significa que Israel llenará al mundo del Espíritu de Dios. Israel florecerá y echará renuevos, como lo está haciendo hoy en día y como lo leemos en Isaías 35:1. El versículo 7 aquí, este versículo comienza con una pregunta que se ha respondido parcialmente en el libro de Isaías. Dice: la luz crea responsabilidad. A la vista del hecho de que Israel tuvo más luz que todo, su pecado fue más oscuro.
El Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Recuerden eso. A Israel se le dio más luz y por eso su pecado fue más oscuro. Su castigo ha sido mayor, ha recibido más castigo que las naciones que han intentado acabar con ella. Pero a lo largo de todo este castigo, iglesia, Dios no destruyó a Israel, como hizo con algunas naciones. Pero como son su pueblo y su pacto lo hizo con ellos, siempre los preservará. Siempre lo preservará. El Salmo 118:18 dice, el Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Eso va para nosotros también, esa palabra. El Señor castiga a aquel que quiere, a aquel que ama, a aquel que Él no quiere que se pierda. Como dice el Salmo 118, así lo hizo con Israel y lo sigue haciendo hoy en día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 8 y 9, no fue el sufrimiento por el pecado lo que expió el pecado de Israel. El pecado de la nación es expiado por la sangre de Cristo. Los versículos 10 y 11, aquí aún las ciudades que Israel construyó serán destruidas, como cualquier ciudad que el hombre, aparte de Dios, pueda construir. Y finalmente en este capítulo 27 vemos una revelación. En los versículos 12 y 13, esta sesión revela que Dios definitivamente pretende restaurar la nación de Israel a la tierra prometida a su debido tiempo. Nada podría estar más claro que esto. Asiria, Egipto, Israel y Jerusalén son todas palabras literales en un sentido y a la vez simbólicas. El lenguaje significa lo que dice. La conclusión lógica aquí es que Dios reunirá a Israel. Y como esto no se ha cumplido en el pasado, sigue siendo algo para el futuro. Los judíos, los israelitas están volviendo a su país todos los días, de acuerdo a esta gran promesa que el Señor le ha dado. Entrando al capítulo 28 rápidamente, este capítulo nos lleva a una sesión totalmente nueva. Las profecías que son totalmente futuras se incluyen en los capítulos 24 al 27 que acabamos de terminar. A partir del capítulo 28 hasta el capítulo 35, tenemos profecías que tienen un cumplimiento inmediato y también profecías que se extienden al futuro y cubren el mismo periodo que en la sección previa de los capítulos 24 al 27. Aquí esta sesión en la que estamos entrando ahora se identifica como los 6 ayes. Los 6 ayes se encuentran en Isaías 28:1, 29:1, 29:15, 30:1, 31:1 y 33:1. 6 ayes. Esta sesión culmina en la batalla de Armagedón, que se encuentra en el capítulo 34. Seguida las glorias del milenio, que viene sobre la tierra en el capítulo 35. Este capítulo en particular, el 28, es una buena ilustración de la culminación de las profecías cercanas y del futuro. Y nos da en detalle los eventos pasados, futuros, locales e inmediatos, y lo general y lo lejano. Dice aquí que el reino del norte de Israel, designado aquí con el término Efraín, como lo estudiamos anteriormente, las 10 tribus de Israel del norte, comúnmente como Efraín, iban a entrar pronto en la esclavitud de Asiria. Eso fue un anticipo del día venidero cercano, pero también iba a ser una advertencia para el reino de Judá. La primera parte de este capítulo aquí se cumplió en el año 721 a.C., cuando Salmanasar, rey de Asiria, invadió a Efraín y derrocó lo que se conoce como Israel o el reino del norte.
Según realizamos este estudio versículo por versículo aquí de este capítulo, debemos recordar algo, que en el pasado lo que parecía impenetrablemente oscuro ha resplandecido con luz al meditar en ello y estudiarlo. Por lo tanto, tenemos la confianza aquí de que la misma bondad del Espíritu Santo nos guiará a entrar en esta sesión de las Escrituras, conocido como los 6 ayes. Aquí entrando en el versículo 1, Efraín es Israel. Son términos sinónimos de las 10 tribus del norte. También llamada Samaria. Samaria era la capital de Efraín. La imagen de ebrios aquí es tanto literal como espiritual. Dice que estaban llenos de estupor por cuanto al entendimiento espiritual se refiere. El ay aquí es sobre Efraín. Cuando Isaías escribió, todo iba bastante bien en cuanto a la apariencia se refiere, pero con un entendimiento más profundo dado solo por el Espíritu de Dios, se discernió que la condición moral del reino estaba clamando por una intervención divina. Su plenitud era algo del pasado, dice. Seguía siendo una flor, pero una flor que estaba marchitándose. El pueblo de Efraín aquí, o el reino del norte, estaba tan entregado a los lujos mundanos y placeres carnales que en la parálisis espiritual que producen siempre estas cosas, solo se pueden asemejar a ebrios que están tirados en su vergüenza. Es siempre una marca característica, hermanos, de los últimos días. Por lo tanto, hoy, bajo la cubierta de una religión formal, la masa de profesantes cristianos son amadores de los deleites más que de Dios. Sí, hoy en día la masa de profesantes cristianos son amadores de los deleites más que de Dios. Y vuelvo y repito, la masa de profesantes cristianos, como lo dice 2 de Timoteo 3:4, el destino o el ay mencionado aquí en el versículo 1 se había cumplido hacía mucho tiempo porque Asiria anhelaba la tierra de Israel del norte. Y por lo tanto el rey Salmanasar la capturó en el año 721 a.C. Y el pueblo fue llevado a la cautividad, como lo leemos en 2 de Reyes 17. Pero esto no completa la profecía en su significado más profundo. El versículo 2, los asirios aquí son designados como un pueblo fuerte, un pueblo torbellino, trastornador y aguas recias. En el versículo 3, aquí el profeta toma la figura de alguien ebrio, dice. Se había alcanzado un alto nivel de civilización en el reino del norte con sus comodidades, bellezas exteriores expresadas en casas, jardines, árboles. Siguiendo el versículo 4, aquí se refiere de nuevo a la flor marchitándose de Efraín. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 28, aquí el profeta cambia al lejano día futuro con la expresión en aquel día. Recordemos siempre que en profecía, cuando se habla de aquel día, se está hablando de un día futuro. 7 años después de la caída de Efraín, los ejércitos asirios invadieron Judá y amenazaron a Jerusalén. Pero dice que Ezequías, el rey Ezequías, rey de Judá, que estaba reinando entonces, puso el asunto abiertamente en manos del Señor Dios, con el resultado de que la ciudad fue completamente librada. Y eso lo podemos leer en 2 de Reyes 19 también. Pero esto no se puede considerar tan siquiera el final de esto. Porque después de la muerte de Ezequías, la verdadera condición del pueblo quedó de nuevo en evidencia. Y el juicio otra vez se cernió sobre Jerusalén. Y como vemos aquí,
esto no ha tenido un cumplimiento satisfactorio en el pasado todavía. No se puede encontrar en ningún momento de la historia, porque lo que debemos seguir mirando al futuro para ver el cumplimiento final de estos versículos. Los versículos 7 y 8 de este capítulo 28. Estos versículos hacen referencia a Judá aquí, donde el pueblo había ido por el mismo camino de Efraín, de placer descontrolado, llamado borracheras y con resultados desastrosos, incluso peores, porque sus privilegios aquí se sabían que habían sido mayores que lo de las tribus del norte. Aquí la profundidad de la caída se sabe que está siempre determinada por la altura del privilegio. Al que más se le da, más se le pedirá. Y eso fue así en lo que a Judá se refiere. Por incluso los sacerdotes y profetas fueron tragados por el vino que habían ingerido. Esto se puede interpretar como una intoxicación con la falsedad que ellos predicaban. Son tan impulsivos o repulsivos en sus orgullos sin sentido, en sus placeres enfermizos como borrachos que vomitan sobre la mesa. Esto nos recuerda que el Señor se enfurece con la tibieza. El Señor dice que si eres tibio te vas a vomitar. Él prefiere que tú seas frío y que lo ignore y no tibio, porque el tibio está en el medio. El tibio está de los dos lados y no sabe para qué lado vas a tomar. Con la autocomplacencia del pueblo, como dice en Apocalipsis 3:16, dice, te vomitaré de mi boca. Versículos 9 y 10. Esta es una de mis partes favoritas de las escrituras aquí. Yo me deleito leyendo estas porque habla de la enseñanza y el aprendizaje. El Señor dice en Apocalipsis, el que quiera escuchar mi palabra, que abra sus oídos. Están para todo el mundo. En este trato compasivo de Dios aquí con su pueblo. Y aquí aprendemos cómo Él enseña. Y observemos esto. Dice aquí, ¿quién le enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, dice el Señor, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá o un poquito aquí. El profeta de parte de Jehová pregunta, ¿a quién se le impartirá el conocimiento de sus caminos? Será tan sencillo que incluso los niños que solo tienen la capacidad de escuchar podrán entenderlo. Sin embargo, esa misma simplicidad hará tropezar a los sabios y prudentes, que en su propio orgullo serán cegados a sus perfecciones. Dice que el Señor obrará pacientemente con preceptos añadidos sobre precepto, línea sobre línea, dando un poquito aquí y después un poquito allá, hasta que las palabras sean tan familiares que parezcan monótonas. Pero si esto se les revela a bebé, está oculto de los líderes de la nación que se ven a sí mismos como sabios y prudentes. Eso pasa hoy en día. Dice el Señor que usará el vil para aplastar a aquel que cree que sabe, que no sabe. En los versículos 11 al 13 de este capítulo 28, notemos en esta sesión que el Señor vuelve con lo mismo. Una y otra vez. Aquí encontramos en esta sesión que Él les hablará y les dará descanso. La carga del mensaje que oyeron fue descanso para el cansado. Un tierno mensaje de gracia. Alguien ha dicho que Isaías es el profeta del lugar común. ¿Sí? La enseñanza es un trabajo lento, paciente y continuo. Esa es la forma en que incluso se imparte la verdad espiritual.
no con alboroto, no con bulla. Dios no lo imparte en un instante al alma perezosa y aletargada. Cuando el pueblo se adentra en la apostasía de una época, como está el pueblo hoy en la apostasía, se hace cada vez más difícil enseñar e impartir la verdad espiritual. Y estos versículos, no obstante, aquí nos recuerdan perfectamente lo que dijo nuestro Señor en Mateo 11:28. El Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una estrecha conexión con esta bendita invitación a descansar. Oímos inmediatamente a esos hombres desdeñosos del tiempo de Isaías, que eran gobernantes que afirmaban tener la capacidad de conseguir y tener todo el conocimiento para ellos mismos y su pueblo, guardando las leyes para poder encontrar ese descanso. Hermanos, debemos depender totalmente del Señor Jesús y dejar que la luz de Primera de Corintios 14:20 caiga sobre este versículo, porque lo que tenemos aquí es la misma referencia a los hijos y a los bebés. El versículo 14 aquí, el juicio que viene sobre Israel es en el norte. Debería ser una advertencia para Judá. Este juicio que vino para Efraín. Aquí Efraín habla a Judá. El versículo 15, el pacto con la muerte y el Seol. Se refiere al pacto futuro de Israel con el anticristo, como lo vemos en Daniel 9:27. En el versículo 16, aquí Cristo es la roca espiritual, como lo vemos en Corintios 10:4. El Señor había venido a Israel en humildad y gracia solo para ser rechazado. Pero como nos dice Salmos 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso me fascina, ese Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salvación para el mundo. Toda bendición para Israel y Judá, así como para el mundo gentil, está atada a él, Jesucristo. Y rehusar el testimonio de Dios con respecto a su Hijo es escoger deliberadamente el juicio eterno. Y al recibirlo, a él significa vida eterna y bendición. Israel ha estado cegada durante mucho tiempo. Y por su error, a la hora de recibir su rey cuando vino en gracia, ha tenido que soportar increíble sufrimiento durante los largos siglos de su vagar. Incluso después de haber regresado a su tierra, habrá grande sufrimiento preparado para ellos hasta el fin, hasta que pongan su mirada en aquel a quien atravesaron aquel día. Y se duelan por aquel que se duele por sus hijos, como lo vemos en Zacarías 12:10. Aquí en el versículo 17, cuando llegue el día de la aflicción, los que rehusaron aliarse con la bestia y el anticristo esperarán en fe la manifestación de esta piedra viva que ha de caer sobre los pies de la gran imagen de la supremacia gentil y hacerla polvo, como leemos en Daniel. Será su parte esperar tranquilamente, conociendo la verdad de que el que creyere, dice el Señor, no se apresure. El que creyere no se apresure. Versículo 16. El plan de Dios se cumplirá a su propio tiempo, no al tiempo de ningún ser humano. Los versículos 19, 18 y 19. La aparición del Señor destruirá el refugio de mentira, dice, y anulará el pacto con la muerte y el acuerdo con el infierno. Aquí el juicio dice que será la porción de todos aquellos que aceptan la marca de la bestia
y el número de su nombre. Pero quienes pongan su confianza en el Señor serán vindicados y recibirán su lugar en el reino venidero glorioso cuando se establezca sobre esta tierra con un poder manifiesto. Hermanos, hasta ese día, quienes se aparten del Señor confiarán en sus propios planes para liberarse y verán que están como aquel que se quiere arropar con una manta estrecha, que se describe en el siguiente versículo, versículos 20 al 22 del capítulo 28 aquí. Estos versículos hablan de la profundidad, de la profunda ineptitud de los planes humanos cuando Dios interviene. Los apóstatas aquí se han hecho una cama cómoda para ellos mismos, según creen, pero es demasiado corta como para permitirles estirarse en ella. También consiguieron, dice, una manta que les debía haber, que le daría conformidad, que lo pondría cómodo, pero era demasiado estrecha. Aquí vemos que Dios está activo en su extraña obra. Y es su obra. Es su obra y es necesaria y inevitable. Pero Él la hace. Es la obra de Él y Él la hace. En los versículos 21 y 22 vemos que el juicio de Dios viene en el futuro inmediato. Y se le insta al pueblo a creer y a no burlarse, ya que esto tan solo intensifica el peso del juicio. Los versículos 23 al 29, aquí comenzando con el versículo 23, vemos que Jehová está aquí hablando y enseñando mediante parábolas. Esta es similar a la parábola del trigo y los espinos. Aquí es un cuadro de un buen sembrador que abre la tierra con la azada y siembra distintos tipos de semillas. Aquí hay semillas blandas y semillas duras. Se deben emplear diferentes métodos para cosecharlas. Las semillas blandas no se deben golpear con la misma intensidad que las duras, o de lo contrario se destruirán. Así Dios juzga. El individuo o la nación en verdad determina el carácter del juicio que caerá sobre ellos. Esta sesión arroja más luz sobre los siguientes pasajes en Mateo. Dice, dejad crecer juntamente lo uno a los otros hasta la siega, dice el Señor aquí. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero, dice en Mateo 13:30. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y lo echarán en el horno del fuego eterno. Eso es una promesa para los que no le siguen, para los burladores. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque el tiempo se acorta. Mateo 13, 41-43. El significado aquí es que Dios prepara el corazón del hombre mediante la convicción, la aflicción, el dolor y también el interés espiritual. Y después la buena semilla cae y da fruto, da espíritu. Capítulo 29, aquí rapidito. Las profecías están limitadas a Jerusalén, pero llegan hasta el futuro desde la invasión de Sennacherib hasta el tiempo en que Jerusalén sea pisoteado por los gentiles y hasta que el último invasor, como lo leemos en Zacarías 14, destruya Jerusalén y finalmente hasta el establecimiento del reino, cuando el Mesías venga y ponga su pie sobre el monte de los olivos. Como dice los evangelios, así como se fue, así regresará.
Es necesario establecer, hermanos y hermanas, el hecho de que Jerusalén es la ciudad designada bajo el título de Ariel. Isaías se deleita en un juego de palabras aquí, como hemos observado en nuestro estudio. Ariel significa como un león. La palabra aparece en 2 de Samuel 23:20, donde encontramos la palabra leones. Un hombre, Ariel, es un hombre como un león. La palabra significa el león de Dios. La palabra podría significar altar de Dios. Ambas designaciones son un título apropiado para la ciudad de Jerusalén. Se identifica también como la ciudad donde habitó David. El león es la insignia de esta familia. A nuestro Señor se le llama el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5. Del mismo modo, Jerusalén era el lugar donde estaba el templo de Dios. Y por supuesto, el altar estaba ahí también. En el versículo 1 aquí, el segundo ay se pronuncia aquí sobre Jerusalén, bajo el nombre de Ariel. Se corresponde con una gran señal de preocupación que viene de un corazón que rebosa emoción. Nos recuerda el lamento de nuestro Señor sobre Jerusalén cuando dice, oh Jerusalén, la ciudad que matas a los profetas y que apedreas a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Estas palabras, hermanos, vienen de un hombre que estaba llorando y anhelaba dar misericordia. Tenía resistencia a mostrar su juicio. En el versículo 2 encontramos el juicio sobre Jerusalén. No olvidemos que la palabra aquí, Ariel, es uno de los nombres de Jerusalén. Jerusalén ha sido sitiada y capturada por el enemigo más veces que ninguna otra ciudad. Los gentiles han marchado por sus calles y siguen haciéndolo hasta este mismo momento. El pasaje se refiere específicamente aquí al asedio de Sanaqueri, narrado aún más en el libro en los capítulos 36 y 37. Allí el ángel del Señor levantó el asedio, destruyendo el ejército asirio, comenzando en el tiempo de los gentiles, en el año 606, y continúa durante todo el tiempo en que Jerusalén será hollada por los gentiles. Culminará en el asedio final, que es el peor de todos, como lo vemos en Zacarías 15. Los versículos 6 y 8 aquí, este ataque final sobre Israel o Jerusalén es un juicio de Dios, pero Él intervendrá al final para librar a su pueblo de la exterminación. Estos sueños de los enemigos de Dios de establecer su propio reino serán frustrados aquí. Y los intentos de construir un reino son meramente visiones extrañas. Incluso los profetas y los príncipes no anticiparon esta liberación de Dios. Estaban cegados al futuro como enemigos de Dios. Eran como hombres que estaban ebrios. Los versículos 11 y 12 aquí dice que la actitud del pueblo, incluyendo el pueblo de Dios antes de su liberación final a manos de Dios, era y es de la profecía. Es demasiado difícil de entender que era un asunto sellado sobre el que no podía saber nada. Los versículos 13 y 14, aquí la gente es juzgada por adoptar la actitud hacia Dios, que de no podemos conocer la palabra, decían. De que no podemos conocer la palabra, esa era la excusa. Hermanos, en el mundo hubo y habrá excusa para no entender o no conocer la palabra del Señor. Aquel que no quiere escuchar la voz de Dios siempre traerá una excusa.
El profeta aquí lo asemeja a una religión nominal, pero no a una religión sincera. El versículo 13. El versículo 15, aquí este capítulo contiene dos ayes, porque primero actúan como si Dios no viera o supiera, y segundo actúan como si ellos se estuviesen saliendo con la suya, como se indica aquí en este versículo. En el versículo 16, la confusión producida por este cambio donde todo se pone patas para arriba, hace que Dios haga lo mismo socialmente, económicamente y políticamente en el mundo. Esta falsa espiritualidad niega que Dios creará al hombre y entrará en el reino. Es triste lo que va a pasar, hermano. Es triste lo que profetiza el profeta Isaías aquí con el mundo en los últimos días. En los versículos 17 al 21 vemos que dice que dejamos la tarde del día del hombre y ahora entramos en la mañana del día de Dios. Este es un cuadro del reino venidero. El futuro regresa a la tierra y la ceguera espiritual es quitada. Versículo 22 al 24 de este capítulo 29. Estas palabras finales miran hacia el futuro aquí, esperando su total cumplimiento. No ha habido nada en el pasado que pueda compararse a esto y por lo tanto es algo en el futuro, hermanos. Estas profecías que narra el profeta Isaías para los últimos tiempos, para el gran castigo de Israel y su gran restauración, porque Israel será restaurado y traerá el Espíritu de Dios al mundo. Hermano, con esto concluimos estos tres capítulos, capítulos 27, 28 y 29. Ha sido una bendición. Yo espero que esta información, esta palabra le llegue a usted y no solamente se quede usted con la palabra, sino llévela a otros. Comparta la palabra, haga discípulos. En aquel tiempo el Señor les preguntará por lo que te dio. ¿Qué hiciste con lo que te di? Que el Señor me siga bendiciendo a todos y hasta la próxima semana. Dios le bendiga. Amén. Muchísimas gracias, ministro. Como siempre, tenemos la obligación de seguir orando por el ministro para que el Señor le siga dando ese denuedo, ese amor para enseñarnos, esa sabiduría y ese entendimiento por la palabra. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Estamos en el momento de las preguntas. Si tienen algunas preguntas, mientras tanto, yo pude hacer unos apuntes. Aquí aprendimos bastante. Impactante lo de los sabios, cómo van a ser castigados, cómo adoramos al Señor, esa verdad espiritual en la que creo que estamos adorando equivocadamente al Señor. Creemos que con gritos, con predicar fuerte, con brincar y saltar. Y todo esto nos lo va enseñando la palabra, cómo debemos de aprender a adorar en espíritu y en verdad al Señor, de poner nuestra confianza en Dios. Y no entendí muy bien lo de la obra extraña y la otra cosa es el Leviatán. Entonces el Leviatán no es el monstruo que está debajo del mar, el Leviatán es Satanás. Leviatán es, Iba a hacer esa pregunta. El mismo diablo. Leviatán es todos los diablos juntos. Así es. Todos juntos. Esa palabra es el conjunto de todos ellos. Así. Wow. Okay. Espérese,